una presentación, un curso de concienciación en seguridad, en ciberseguridad, ¿vale? Voy a presentar la presentación que tengo aquí. A ver, un segundito. Vale. Voy a compartiros a todos. Bien. Bien, el curso dura, bueno, la charla, dura aproximadamente 1 hora. Y bueno, se trata de concienciar, como su palabra bien dice el curso, el título, concienciar a las personas en general. Digamos, esto se realiza desde el Ayuntamiento de Paterna, para concienciar en el uso responsable, consciente de los sistemas informáticos y de comunicaciones, todo tipo de dispositivos que te conectes o te establezcas comunicación a través de las redes informáticas y de Internet, para pues, prevenir, digamos, saber cuáles son los riesgos que existen en el ciberespacio, los ciberataques más comúnmente que se están realizando actualmente, eh, cuáles son los riesgos y qué importancia tiene que nos protejamos ante esos riesgos relacionados con nuestra información, con nuestros sistemas de información, con nuestras cuentas, con nuestros accesos, con nuestras aplicaciones, con nuestros datos en general. ¿Qué riesgos hay de que esa información pues, sea hackeada, sea robada, sea accedida? Y, bueno, pues qué implicación tiene, ¿no? Y cómo podemos protegernos, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones, los recursos, qué podemos hacer si nos pasa algo, etcétera, ¿vale? Entonces ese sería un poco el ámbito de este curso, ¿vale? Este pequeño curso. Bien. Entonces la idea sería, pues, nada, vamos haciéndolo. Si tenéis os surge alguna duda, alguna reflexión, algún comentario, pues lo podéis escribir en el chat y al final de la reunión pues tendremos unos minutillos para poder responder si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión, alguna inquietud o algún tema. Muy bien. Vamos a empezar pues definiendo qué es ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad al final bueno, una práctica profesional, una práctica profesional o personal en el cual las empresas se protegen y las personas también se protegen de ataques, ¿vale? De ataques digitales, es decir, de ataques a través de, bueno, pues unas prácticas para proteger todo aquello que estamos utilizando, ¿vale? Para todos esos equipos informáticos, todos esos dispositivos, todos esos recursos que tenemos ahora para podernos conectar y para poder comunicarnos a través de la red, y que bueno, van desde los equipos informáticos, teléfonos, dispositivos, y luego ya pues a nivel más de empresarial, de negocio o de organismos, pues todas aquellas aplicaciones, sistemas, redes que hacen que las empresas, los negocios, la administración pública funcione, ¿no? En sus actividades y en su relación con los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, clientes, proveedores, socios, etc. ¿Qué pasa con estos ataques? Bueno, pues estos ataques tienen un objetivo muy claro, es hacer daño, aprovecharse de vulnerabilidades, de fallos, de malas prácticas en algunos casos. O sea, se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas también para poder acceder, modificar, robar, destruir, enviar a personas no autorizadas, vender información confidencial, sensible, personal o no personal, ¿vale? Eso se hace por muchos mecanismos. Uno de ellos es la extorsión a los usuarios, a los ciudadanos. Otra de las maneras también es a través de la interrupción de las actividades para pedir un rescate a las actividades de las empresas, bloqueándoles, bueno, pues infectándoles, cifrándoles la información, etcétera. Ya lo iremos viendo, ¿no? Poquito a poco. Esto es muy importante a nivel personal. Nos pueden robar en cualquier momento, nos pueden acceder a nuestras cuentas, pueden hacernos extorsión. Nos pueden robar datos, que luego con esos datos suplanten nuestra identidad, etcétera, 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 ¿vale?
Tampoco nos tenemos que asustar, pero tenemos que tomar unas medidas que si las tomamos y somos conscientes de ello, pues reduciremos ese riesgo muy significativamente. Luego ya vas a nivel de la sociedad, todos estos ataques realmente hay que tener en cuenta que todos confiamos de una serie de infraestructuras que son básicas para que la sociedad funcione y que ahora dependen mucho de estos procesos automáticos, de estas conexiones, de estos sistemas, de estos datos que tienen que estar continuamente, digamos, disponibles. Y si son robados, son interceptados, son bloqueados, pues bueno, pues ya hemos visto muchos casos en que pues este tipo de infraestructuras se ven paralizadas durante bastante tiempo. Incluso pues su información es robada y vendida al exterior. Eso es grave y puede ser realmente, puede paralizar a la sociedad en muchos casos y en algunos casos de forma grave. Por tanto, y no pensemos que estos ataques a una central nuclear a lo mejor ha sido un fallo de una persona. No. Por eso tenemos que, digamos, concienciar también. Entre todos tenemos que concienciarnos todos de que nosotros podemos hacer mucho también, ¿vale? En nuestra vida personal y nuestra vida laboral, por identificar ese tipo de ataques y poder prevenir que se vengan a cabo. Por tanto, pues las medidas de ciberseguridad, una de ellas es la concienciación de las personas, básico, porque es lo más débil, ¿no?, que hay. Están diseñadas para combatir pues, estas amenazas y en sistemas de red, en aplicaciones de las organizaciones o de los ciudadanos. Bien, existen diferentes estrategias de ciberseguridad. La estrategia de ciberseguridad básicamente, tanto a nivel más de una empresa grande como de una empresa pequeña, como un pequeño negocio, como al final, todo aquel que tenga, digamos, que funcione con una actividad y que se base en los sistemas de información tiene que establecer 4 metas principales en función de, digamos, refiriéndonos a la ciberseguridad. Uno es analizar el impacto de un posible ataque. Bien. ¿Qué te va a provocar? O sea, es decir, ¿qué dependencia tienes de esa información para poder funcionar? Cada vez, digamos, estamos más automatizados. Digamos, cada vez dependemos más de las actividades digitales y cada vez nos paralizamos más en caso de que suframos un ataque en el que pues, ataque a nuestros sistemas informáticos y a la disponibilidad de los datos. Cada vez trabajamos con más datos, cada vez trabajamos con más sistemas, cada vez están más conectados con otros sistemas, cada vez realizamos más comunicación entre empresas, ciudadanos y empresas y partners, socios, de esta manera. Y por tanto, un ataque nos paraliza. Entonces, hay que analizar qué impacto tendría un posible ataque. En función de eso, pues establecerán medidas para que, en caso de que se produzca, o bueno, se está produciendo cada día, no podemos dejarlo esto sin establecer medidas, ¿vale? Pues hay que establecer 3 estrategias, básicamente. Una es prevenir los ataques, poner barreras para que no lleguen, ¿vale? Eso sería, bueno, pues, prevenir que lleguen a haber ataques, ¿vale? Pararlos antes de que se produzcan, ¿vale? Por ejemplo, en un caso de un mail malicioso que sea de un atacante que quiere entrar en tu organización a través de que cliques en un link, etcétera. Prevenir el ataque sería pues establecer un sistema de correo que ya no te llegase a la bandeja de entrada. Eso sería prevenir el ataque. O sea, filtros anti-spam, filtros digamos, anti-phishing, anti-spam. Eso sería la prevención, ¿vale? Igual que los antivirus, que ya no te deja llegar, o un firewall, no te deja llegar a los ataques, ¿vale? Pero luego ya no todo se puede filtrar. Hay una segunda capa que es que, bueno, que ha llegado el ataque, y entonces, bueno, pues es el detectarlo. El detectarlo, por ejemplo, en el caso del anti-spam, pues te ha llegado el mensaje, el filtro no lo ha cerrado y te ha llegado a tu bandeja de entrada. Bueno, pues detectar ese correo malicioso sería la segunda medida. Es decir, no detectar que es un correo malicioso y por tanto no responder, ni abrirlo, ni abrir ningún link, ni bajarse ningún fichero, ni nada. Eso sería detectarlo, ¿vale? Y luego ya
En el caso peor, ni lo has podido prevenir, ni lo has podido detectar y se ha atentado dentro porque bueno, pues no lo has podido atajar, pues ya se ha producido un desastre, se ha producido una infección, se ha producido un robo, se ha producido un bloqueo, pues entonces hay que recuperar los activos. O sea, si se para la actividad, pues bueno, pues es ya cuando dicen, sí, lo hemos detectado y ahora estamos durante un tiempo parados. Pues se trata de que el tiempo de parada sea lo mínimo posible y se restablezca la actividad lo antes posible. Y eso es con unas buenas políticas de copias de respaldo, copias de seguridad de los datos, tener, bueno, pues unos sistemas alternativos que se puedan utilizar en caso de que los tuyos estén inoperativos y los puedas levantar en caso de que ocurra esto, etc. ¿Vale? Entonces, esas serían las estrategias que hay que utilizar. ¿Vale? Prevenir, detectar y recuperar. Lo mejor es prevenir. Si no se puede prevenir, al menos detectar, y si ya no se puede prevenir detectar, que es lo peor, pues sería recuperar lo antes posible la actividad, con el mínimo daño posible. ¿Cómo se consigue? Pues a través de 3 componentes. Las personas, los procesos y la tecnología. Las personas lo hemos puesto lo primero, hay que tener mucho cuidado con conocer cuáles son los peligros, con conocer cuáles son las normas, con conocer cuál es la legislación, con conocer cuáles son las cosas que te dice la empresa que tienes que hacer, o tú como persona ciudadano, cuáles son las cosas que tengo que hacer en mi actividad y en mi relación con la administración, en mi relación con los bancos, en mi relación con las empresas, en relación con el e-commerce. ¿Cuáles son las buenas prácticas, ¿vale? Y en el caso de una persona que está trabajando en una empresa, pues cuáles son sus obligaciones, ¿no? Entonces, por eso se realizan estos cursos y, bueno, pues, y el Estado y las empresas también tienen, digamos, material, recursos para que puedan acceder los ciudadanos, las empresas, para poder digamos, concienciarse y conocer estos peligros, ¿vale? También en la contratación de los empleados hay que firmar un contrato de confidencialidad. En la finalización de los contratos pues hay que devolver los activos, hay que dar de baja a los usuarios cuando ya no están activos, etcétera, etcétera, etcétera. Los procesos, bueno, pues son esas normativas, esos procedimientos, esas leyes que hace bueno, pues que tengamos que seguirlos, tanto si son unas normativas empresariales como si son unas normativas que afectan a los ciudadanos, como que afectan, o sea, no se puede bueno, pues, realizar actividades que no estén dentro de las normas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos hablar del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, el cual, bueno, pues toda actividad de negocio que utilice datos personales necesita cumplir una serie de normas, leyes, en las cuales, bueno, pues tiene que establecer unas medidas de seguridad para proteger los datos personales de los ciudadanos, de los clientes, de los empleados, etc. Y eso es una norma, una ley, ¿vale? Y luego están las tecnologías, evidentemente, luego, claro, todo esto está muy bonito, pero si después no hay unas tecnologías debajo que ayuden a frenar los ataques, a proteger la información. Y aquí estamos hablando, bueno, pues de soluciones más comunes y más específicas, más empresariales o más privadas, ¿no? Estamos hablando de los antivirus, de los firewalls, de los sistemas para hacer copias de backup, de los sistemas que gestionan contraseñas, para los sistemas que monitorizan y detectan las intrusiones, el cifrado, resoluciones de cifrado, ¿vale? Todos estos temas que hace que, bueno, pues unas herramientas cada vez más sofisticadas también, porque tienen que ir en línea con los ataques que cada vez son más sofisticados. Por tanto, pues eso nos ayuda a protegernos. Vale. ¿Cuáles son los sectores, los tipos de amenazas que un ciudadano, independientemente de su perfil, es objetivo de un ataque? Bueno, pues tenemos cada vez más herramientas, cada vez más equipos, cada vez más tipos de dispositivos
que nos hacen comunicarnos, ¿no? En los cuales accedemos a información, a la cual damos información y a la cual almacenamos información. Equipos PCs, equipos de portátiles, etcétera. Luego, bueno, pues los tipos de amenazas tienen que ver con estos equipos que sean vulnerables, porque pues, no tengan los últimos parches, porque no estén actualizados, no tengan antivirus, etcétera, etcétera. Las configuraciones de seguridad, tanto de los equipos como de los sistemas, el desconocimiento por parte del ciudadano, la divulgación accidental de información, esto ya lo veremos, esto está relacionado con, bueno, pues por descuido, por confianza, divulgamos información sin darnos cuenta de que nos puede hacer daño y que se puede robar y que esos datos pueden, digamos, volvernos en contra nuestra si están fuera de nuestro ámbito de protección. La pérdida de robo de dispositivos, móviles, portátiles, etcétera, equipos de todo tipo. Bueno, pues los ciberataques y la ingeniería social, que es una forma muy sutil de realizar un ataque, o es la forma más sutil de hacerla inicialmente, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, cada vez hay más noticias, ¿no? Sobre cualquier tipo de empresa o organismo público que sufre ataques de ciberdelincuencia, ¿vale? En los últimos años. Estos son, yo creo que son todos del último año. Y bueno, pues han hecho daño. Quiero decir, han hecho daño a los ciudadanos, han hecho daño a las empresas, ¿vale? El más claro, o uno de los más claros, es el del Hospital Clínico de Barcelona, que empezó el año pasado, este año en marzo, en el cual, bueno, pues hubo un ciberataque de tipo ransomware, como la mayoría, que ya veremos después un poco cómo se produce. En el cual, bueno, pues nada, simplemente robaron datos, paralizaron la actividad y bueno, pues durante un tiempo, unos días, no se pudieron realizar una serie de actividades en el hospital, claves, ¿no? Como pueden ser operaciones, consultas externas, análisis, etcétera. Tuvieron que derivarlos a otros sitios, otras directamente no se hicieron si no eran prioritarias. Bueno, eso es realmente grave, ¿vale? No. Dicen estas organizaciones que tienen una ética, ¿no? Pues no sé si aquí aplicaron demasiada ética, porque realmente ya no solamente es robar dinero, que bueno, también éticamente es deplorable, pero bueno, el atacar a un hospital, pues realmente y paralizarlo es muy grave. Inicialmente pasó eso y luego pues publicaron 2 veces que tanto 15 días después como luego en junio, pues además de haber cifrado la información y hacerla inaccesible, los sistemas de la información la robaron y la expusieron al público, ¿vale? La publicaron en la dark web y, bueno, pues datos tan sensibles como historias clínicas. Es decir, que no es bastante serio. También pasó con otras empresas, por ejemplo, en Euskaltel, también hackearon datos de la misma forma y los hicieron públicos, ¿vale? Hay veces que no llegan a hacerlos públicos, hay veces que sí, y en cualquier caso lo que hacen es pedir un rescate para poderlos recuperar, ¿vale? Y bueno, pues es lo que ocurre. En Telepizza también fue lo mismo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, tampoco durante meses estuvo la gestión de la universidad de forma telemática fue dificultosa durante meses. O sea, bueno, estamos hablando de cosas serias, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos ataques? Bueno, pues son ataques que básicamente lo que hacen es o utilizar ataques de phishing, en el cual pues hacen pasar por empresas, hacen pasar bueno, digamos, hacen suplantación de identidad para que piques en correos. Luego veremos qué tipo de correos son o qué tipo de mensajes se envían a través de phishing. El ransomware deja de ser un malware que se expande rápidamente, que cifra los datos de los discos y que pide un rescate. Bueno, es una manera de decir ese tipo de malware que es el que ahora mismo pues, es el que más se está utilizando. Hay muchos tipos, ¿vale? De ransomware, pero no deja de ser un malware, un virus que, bueno, pues se infecta a partir de un equipo normalmente o a partir de una pieza vulnerable del sistema y luego, como todo está relacionado entre sí, todo está, digamos, conectado, pues se expande por toda la red, ¿vale? Por tanto,
Es muy importante mantener todas las piezas del puzzle seguras, porque todas están relacionadas entre sí, ¿vale? Luego ataques por fuerza bruta, bueno, estos ya son cosas más concretas, ¿no? O sea, básicamente es que te adivinen la contraseña, porque no es débil y entonces pues van probando, van probando, van probando y al final de alguna manera la adivinan, ¿vale? Eh, Vulnerabilidades en el perímetro. Bueno, pues esto está relacionado con que, bueno, las empresas tienen un perímetro, digamos, o nosotros incluso, ¿vale? Hay un perímetro que podría ser esas medidas de seguridad que hay entre nuestro equipo, nuestros sistemas internos e Internet y la red externa. Está basado pues, en esas herramientas que he comentado antes. Luego ya a nivel más profesional en routers, en firewalls, en detectores de intrusión, bueno, hay muchos mecanismos. Y entonces, bueno, pues si esos elementos son alterados o son explotados por los hackers, son una puerta de entrada para poder variar, digamos, todos esos filtros que hay entre el exterior y el interior y poder colarse burlando las medidas de seguridad. Por tanto, todos los softwares de acceso a los servidores que están publicados, todos los equipos que están publicados en Internet y que es el primer paso para poder acceder a las empresas o a los particulares, eso tiene que estar muy bien configurado, muy bien actualizado y con los últimos parches de seguridad y con, digamos, los últimos elementos más una arquitectura segura digamos, digamos, actualizada a lo último, ¿vale? Luego también el teletrabajo también es un punto de riesgo, ¿vale? Porque, bueno, pues aquellos equipos que se conectan de forma remota desde casa, desde redes públicas, tienen que ser seguros, tienen que tener, digamos, conexiones que se cifren la información entre ese equipo y los servicios que ofrece la empresa para poder trabajar. Los equipos también en sí mismos no pueden ser unos equipos cualquiera, tienen que estar protegidos como si estuvieras trabajando desde un equipo corporativo o incluso tienen que ser equipos corporativos que estén securizados, que estén con sus últimas versiones del navegador, del antivirus, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy importante. Y por tanto, el teletrabajo también es un reto, ¿vale? Tanto en las comunicaciones, tienen que establecerse comunicaciones seguras entre los trabajadores y la empresa y el propio equipo con el que se está trabajando. Y luego la inteligencia artificial. Evidentemente, la inteligencia artificial lo que hace es acelerar, digamos, ayudar. Son herramientas en las que se ayuda a los ciberdelincuentes para detectar las brechas de seguridad de los sistemas de forma más rápida, para generar correos de phishing de forma más inteligente y que parezca que sean de verdad, como herramienta de fuga de datos en esas conversaciones que se tiene con el chat GPT, en el que, bueno, pues como se usa tanto, pues a lo mejor mucha gente de forma incorrecta se cree que esos datos que van ahí son seguros. Por lo tanto, cuidado con lo que pones en esas conversaciones que tienes con la inteligencia artificial, que más de una persona está detrás y puede interceptarlos. No es nada seguro. Por tanto, entre todo esto, la ingeniería social es la base, como he comentado antes, de los engaños. Básicamente, la ingeniería social no deja de ser un mecanismo de manipulación de las personas y de sus emociones y de su comportamiento para instarles a hacer cosas que, si te pones a pensar, son muy arriesgadas. Entonces, eh, se basan en las emociones, se basan en la urgencia, se basan en que vas a perder algo, se basan en lo fácil para que en la amabilidad, porque esto puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de una llamada, puede ser a través de un contacto físico, personal, que veas a alguien que quiere entrar en algún sitio y le dejes pasar porque tiene buena pinta y le dejes pasar a un sitio donde no tiene control, no tiene permisos de acceso en la empresa. ¿Vale? O sea, es muy importante intentar detectar cuando estás siendo víctima de un ataque de ingeniería social para que te obligan a hacer cosas que no son adecuadas, ¿vale? Compartir información que no debes compartir, descargar software donde no deberías descargar, visitar sitios web que no debes de visitar, enviar dinero, porque te dicen que es importante, porque si no va a pasar esto, o va a pasar lo otro, o no te va a llegar no sé qué, o te van a cerrar una cuenta, o no vas a tener este servicio, cosas raras que te hacen, bueno, aunque sea poco dinero o mucho,
pues es una información que, que es muy crítica y no conviene que caiga en manos inadecuadas, ¿vale? Acceder a páginas que suplantan la de tu banco o la de... y entonces puedas meter tu número de tarjeta, tus datos personales y todo eso. Pues, evidentemente los hackers, digamos, los delincuentes lo van a usar para hacer compras, para acceder a servicios, para hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, y eso, bueno, pasa con cualquiera, o sea, es decir, cosas tan sencillas como lo que pasó en una de estas empresas que sufrieron un ataque, bueno, un empleado recibió un correo electrónico de una empresa suministradora, un proveedor, simplemente decía que había cambiado el número que, bueno, él pensaba que era del proveedor, pues no, era de alguien que engañaba y se hacía pasar por ese proveedor y le decía que, bueno, pues que habían cambiado el número de cuenta corriente, el número de cuenta bancaria y que el próximo, digamos, pago se hiciera en esa cuenta. Bueno, pues tal cual, sin hacer ningún tipo de comprobación, se hizo un pago de 1 millón de euros, una transferencia a esa nueva cuenta, que efectivamente era una cuenta falsa y la empresa había sido suplantada, ¿vale? Entonces ahí, de esa forma tan sencilla, a veces se cometen se delinca de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, la ingeniería social es un ataque en el que los estafadores engañan a las personas para que le den información confidencial e información crítica. Se tiene el mismo objetivo que los hackers, pero se centran en engañar a la gente en vez de directamente entrar a las redes. O sea, dámelo tú, ¿no? Dámelo tú mismo y ya no hace falta, es mucho más cómodo, ¿no? Si lo haces bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Ha visto una puerta de seguridad a alguien que no tenía a la vista sus credenciales de acceso? ¿Compartiste información personal confidencial por teléfono? ¿Hiciste clic en un correo no solicitado que te instaba a darles datos? Bueno, pues eso es lo que habría que identificar, ¿vale? Correos del tipo, su cuenta ha sido bloqueada, servicio de atención al cliente, su cuenta ha sido bloqueada debido a una actividad inusual. Haga clic aquí para restablecer su contraseña y desbloquear su cuenta. Vale, pues el hacer clic aquí, pues ya está introduciéndote un virus, ¿vale? Son enlaces que son peligrosos y que no hay que acceder para nada y sobre todo no hay que dar ningún dato. Parecen legítimos, parecen bien inscritos, pero contienen, pues eso, enlaces maliciosos, archivos adjuntos infectados, solicitud de datos, de inicio de sesión, datos personales, datos de cuentas, datos de DNIs, cualquier dato que son importantes, pues no, vamos, nunca hay que dar. También operan en redes sociales, bueno, pues son todo tipo de mecanismos que utilizan, ¿vale? Llamadas, nuestros síntomas de cuenta de correo, puede confirmarnos usuario y contraseña, nunca, 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 nunca. Nadie te puede pedir una contraseña. Tus contraseñas nunca, nunca, nunca tienen que ser compartidas con nadie, ni incluso con un administrador de no sé qué, ni con informática, ni con nadie, nunca. Esa contraseña es únicamente para tu uso. Nunca lo puedes compartir con nadie. Eso es la primera norma de todas. O también, bueno, pues ya digo, identidades falsas, quieren entrar a los edificios diciendo que van a arreglar algo, que necesitan hacer esto, necesitan hacer lo otro, nada. Tienen que pasar por recepción, tienen que pasar por las mismas medidas de seguridad que cualquier otra persona para acceder a los sitios. No puedes confiar en nadie, ¿vale? Pues esto es la ingeniería social, ¿vale? Y con la ingeniería social se roba información, ¿vale? Entonces, hay que pensar que los datos privados nuestros, de los ciudadanos, de los usuarios, de los empleados, son el gran tesoro. Digamos que al hacerse ataques de esta manera y poderse apropiar de tantísima información, por poca que sea, ellos ya sabrán cómo utilizarlas. Por poco que sean, por pocos datos que pienses que hayan robado, esos datos pueden utilizarse en tu contra fácilmente, ¿vale? Para suplantarte la identidad, para crear perfiles falsos en sitios web y luego utilizarlos con tu nombre, para realizar ataques de ingeniería social, para contactar con tus contactos, con tus amigos, haciéndose pasar por ti. Efectivamente, cuando recibes algún mensaje raro de un amigo tuyo, sospecha, llámale. No hagas mucho caso. Si hay algo que ves que no es esperado, que tiene un comportamiento raro, que no es el habitual, sospecha y siempre llama por otro canal a la persona que te lo ha enviado.
Oye, ¿tú le has enviado? No, no, yo no he hecho nada. Ah, pues eso es que te han robado la identidad. Que te han enviado correos, que te han enviado tal, que te han enviado información que no es real, ¿vale? Entonces, bueno, pues y ya digo, los datos más básicos, con un DNI se pueden abrir cuentas bancarias, se pueden hacer transferencias, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Con datos conjuntos de dirección, nombre, apellido, fecha de nacimiento, esos son datos que se pueden utilizar para acceder a sitios y para suplantarte, ¿vale? Y eso pues grave. Entonces, por eso digo que es una información que aunque no parezca que sean datos muy, muy, muy sensibles, la combinación de diferentes datos básicos permiten hacer bastante daño en la suplantación de identidad, ¿vale? Vale. En caso de robo de información, esto es como cuando te comete, tienes un problema y te roban algo. O sea, de verdad, o sea, eso es un robo. Entonces hay que denunciarlo como si te robasen la moto, lo mismo, o más. Hay que denunciar y reportar siempre, ¿vale? Si sospechamos, pues hay que confirmar, si se confirma el delito, denunciar a la autoridad local. Y luego también, importante esto, y quedaros con esta idea también de que existe una ayuda a los ciudadanos de un organismo público en el que, bueno, pues hay muchísimos recursos, herramientas, consejos, un número de teléfono y soluciones en algunos casos que te pueden dar en situaciones de este tipo, ¿vale? Que es el INCIBE, la Agencia de Ciberseguridad INCIBE, que no solamente te da servicio a las empresas, sino también a los ciudadanos, ¿vale? Y luego la Agencia Española de Protección de Datos, que en caso de que, bueno, pues sean datos personales, se haya hecho un abuso de tus datos personales, por tanto, de forma intencionada o no intencionada, por parte de las empresas que los tienen o por parte de algún robo que ha habido. Las empresas, cuando tienen alguna brecha de seguridad, que tratan datos personales tuyos, te lo tienen que notificar en un plazo máximo. Y bueno, y si no, pues también se puede denunciar o se puede, digamos, al menos hacer una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos, que para eso está también, para también dar servicio a los ciudadanos, ¿vale? Y bueno, efectivamente, si está relacionado con datos de bancarios, pues evidentemente pues, de informar al banco lo antes posible y recopilar todas las pruebas para poder investigar. Como he comentado antes, cada vez tenemos más medios, más canales, más sistemas, más dispositivos. Tenemos que utilizar el mismo sentido común y las mismas prácticas en casi todos, ¿vale? O en todos, quiero decir, que son casi las mismas medidas en todos. Contraseñas fuertes, equipos con antivirus actualizados, los últimos sistemas, los últimos navegadores, ¿vale? Tener mucha precaución ahí donde estamos visitando, no hacer caso de la mayoría de los correos que no vemos que son sospechosos. Y bueno, pues estar alerta siempre y no precipitarse nunca, ¿vale? Sabemos que en el día a día vamos muy reprisa, pero bueno, hay que intentar en esto no precipitarse nunca, ¿vale? También sigue siendo importante el papel, o sea, cuántos robos ha habido aún, pues que se han dejado no sé cuántos papeles y no se han destruido y se han encontrado en una basura, ¿no? Bueno, pues también, si tenemos datos importantes en papel, hay que utilizar los medios que tiene la empresa o, si no, los medios personales para poderlos destruir de forma segura. Muchas veces tenemos cada vez menos, pero aún tenemos que deshacernos de papel y no nos damos cuenta de que en muchos casos hay datos personales o datos sensibles o datos importantes, pues hay que destruirlos de forma segura, con destructores de papel, etcétera, etcétera. En el caso de las empresas, cuando los discos llegan a su final de vida o los equipos se tienen que reciclar o se tienen que destruir, pues se utilizan empresas realmente especializadas en ello que te hacen una destrucción segura. Eso es por algo, ¿vale? Eso es por algo porque no es algo que sea trivial, ¿vale? Cuando nosotros queremos eliminar información de forma definitiva, porque es una información que, bueno, pues la hemos utilizado, pero que la queremos eliminar de forma segura, hay herramientas que lo hacen. No sirve el solo borrarlo, no sirve el solo borrar ficheros, eso no te lo destruye del disco, simplemente te lo cambia de sitio, pero no te lo destruye. Para que esa información se elimine de forma permanente, existen herramientas que te lo hacen de forma gratuita, ¿vale? Estas herramientas, y hay que ir comentando alguna más, están todas en el portal que he comentado antes. Bueno, en su portal ciudadano hay herramientas gratuitas que puedes descargar y puedes utilizar para estas cosas, ¿vale?
quién incide. Tipos de ataques. Bien, pues básicamente los de phishing son los más, son estos que he comentado antes, es el 58%, son basados en ataques de phishing. Y otros relacionados también con virus. Esto del DDoS son ataques que lo que hacen es atacar haciendo muchas conexiones a las empresas desde diferentes equipos a forma simultánea para tumbar a los equipos porque hay mucho tráfico, no lo pueden absorber. Eso sería más a nivel empresarial, pero bueno, un 8%. Y luego otros que están más relacionados con ataques que explotan, digamos, las vulnerabilidades que tienen los sistemas, las redes de las empresas o de los equipos por no estar actualizados, por no tener los últimos parches, etcétera, sería el resto. Pero fijaros que el phishing está muy relacionado con cosas que podemos hacer, o sea, que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿eh? Evitarlas, porque el phishing al final son las personas las que reciben esos mensajes de phishing. Sí. Lo que comentábamos, la navegación insegura. ¿Vale? Nosotros compartimos una cantidad de información ingente por Internet cuando navegamos, cuando rellenamos formularios, cuando hacemos compras, cuando hacemos todo tipo de interacción a través de redes sociales, etcétera. Y por tanto, bueno, pues esos navegadores web y donde nosotros estamos trabajando es un objetivo fundamental para los ciberdelincuentes. ¿Vale? Por tanto, es muy importante establecer, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, una serie de medidas de seguridad y privacidad para que se exponga cada vez menos o con lo mínimo posible esos usuarios. ¿Vale? Por lo tanto, es fundamental, y eso queda bien claro, que es que los navegadores estén bien configurados y actualizados a la última versión, con los últimos parches, etc. ¿Por qué se utiliza el navegador? Bueno, pues el navegador como ataque, eh, bueno, pues se pueden introducir a través de una vulnerabilidad del navegador ese código malicioso. El código malicioso es un virus. También se incluye virus en formularios para que se ejecuten con el propio navegador. La intercepción de la comunicación de los datos que establece el navegador cuando tú los envías a un servidor web. Es fundamental que estén cifrados y con un cifrado robusto para que no puedan ser interceptados y si son interceptados que no puedan ser leídos. Y luego, bueno, pues descarga de un montón de información, de ficheros, de fuentes no confiables, de software, de todo tipo de ficheros o de programas que no podemos descargar en general, sino solamente de aquellos sitios que sean absolutamente oficiales, confiables y que seamos seguros de que no son páginas maliciosas. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Bueno, actualizar y actualizar. Verificar y actualizar las extensiones que tenemos, no solamente el navegador. Gestionar los parámetros de seguridad, intentar que sea lo más restringido posible y que ponga filtros a según qué páginas. No guardar contraseñas. Eliminar las cookies, el historial, los ficheros temporales de forma periódica. Navegar siempre en URLs que tengan HTTPS, que son los que van cifrados por SSL. Eso es fundamental también. Aunque no sean páginas que parezca que sean, digamos, importantes o que siempre son conflictivas las que no tienen HTTPS. Navegar en sitios conocidos y protegerse, digamos, en general ante los malware. Lo que acabo de comentar, la facilidad que hace que en Internet tengamos todo hace que pues, podamos descargar aplicaciones, ficheros ejecutables que sean virus, ¿vale? Si tú tienes un buen antivirus y está actualizado, te va a frenar la mayoría de las cosas, pero los antivirus no son la panacea. Siempre hay ataques que no son detectados por los antivirus porque son realmente nuevos y todavía no los han detectado. Por tanto, también nosotros somos partícipes de esa protección, ¿vale? Por tanto, importante no descargarse, no instalar aplicaciones que no sean oficiales, que no sean de sitios seguros, que no sean de sitios que conocemos 100% de que no son sitios maliciosos, ¿vale? Vale, pues evidentemente pues, los problemas que acarrea son pues, todo tipo de problemas relacionados con que tengas un virus.
El phishing. Phishing que lo hemos hablado. Si veis estos mensajes que hay aquí a la derecha, son típicos de que o si no haces lo que te dicen aquí, no entras en este sitio, no vas a recibir un descuento, un premio, un regalo, un cupón, un no sé qué. O que incluso pues, no vas a recibir un paquete que estás esperando y tienes que pagar no sé qué para poderlo recibir. Nada de todo eso es real. La vida no es así. Nadie te regala nada. Y sobre todo, muy importante, esto de verdad que es últimamente es una locura. Los envío sobre todo por SMS de peticiones de que vayas aquí, de que hagas esto, lo otro, para recibir un correo, tal. Te ponen el logo de correos y ya, ahí andando. Y es que de verdad lo miras y dices, pues te preocupas, ¿no? Dices, pues a lo mejor sí que es que, no sé, estoy recibiendo aquí algo maravilloso y me lo estoy perdiendo. No es confiar. Normalmente cuando recibes algo ya sabes que lo vas a recibir, no recibes cosas así porque sí, ¿vale? Entonces, sobre todo, tener mucho en cuenta, no picar y no darle a esos enlaces. Entonces son ataques, efectivamente, mediante envío de mensajes que parecen legítimos. Oye, se están poniendo en contacto conmigo, los de Mercadona, los de correos, el otro. No. Contienen engaños para tener información sensible. Parecen contener auténticas peticiones. ¿Por qué son dañinos? Porque te infectan, te cuelan un virus. Aparece una puerta para que después ese virus se distribuya con todos aquellos ordenadores con los que estás conectado, con todas tus direcciones de correo, etcétera, etcétera. Si es en una empresa, pues pasa lo que habéis visto antes con esas noticias, pues que se puede paralizar toda una empresa. Te pueden robar datos de identidad de los usuarios, de los clientes, de todo tipo, ¿vale? Pueden utilizar esos dispositivos para a su vez atacar a terceros, ¿vale? Porque ya han tomado el control de esos dispositivos, de esos equipos, ¿vale? Y son cada vez técnicas más sofisticadas, por lo tanto cada vez tenemos que estar más alertas y cada vez tenemos que identificar mejor este tipo de ataques, ¿vale? Lo que pongo aquí es que no es lo mismo que el spam, lo que pasa es que a veces se confunde una cosa con la otra, el spam es simplemente molesto, pero es simplemente para hacer publicidad, ¿vale? No, el phishing es intención maliciosa, es robar información, acceso o dinero directamente. ¿Vale? ¿Qué hacer con los mails que recibes? Bueno, pues algunos consejos, ¿vale? Examinar más claramente de quién recibes el correo. Que sea un correo, que nombre, apellido, la organización, tal, que sea todo perfecto, que no sea tu nombre y apellido de alguien que conoces, pero que luego no sé qué pone detrás. No es de la organización, es de una empresa de mail o es de una empresa, parece que es. No, tiene que ser normalmente cuando te relacionas con las personas, sobre todo a nivel laboral, tienen una dirección de correo de la empresa. Aparece tu dirección, si te han robado, también puede aparecer tu dirección de email en el from. Eso no debería de ser así, ¿vale? En el from tú no te lo has enviado a ti mismo y por tanto no debería de aparecer. Examinar el tú. Aparecen muchos destinatarios. Normalmente, a no ser que ya sepas qué pasa, no debería de aparecer muchos destinatarios, porque además eso también es una fuga de información. No puedes escribir correos a multitud de personas, a no ser que sea algo que ya lo conozcas, que sea, pero que no sería lo normal que aparecieras tú entre muchos destinatarios, ¿vale? Tendrías que aparecer solo. Es lo más aconsejable y si no es así, sospecha. Analizar el contexto, ¿vale? ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo que accedas a un sitio que tú pasas por enlace por encima del ratón y es una dirección rara, no la conoces, no sabes a dónde te va a llevar. Te piden información sensible, te dicen que si no lo haces te cerrarán una cuenta, te dicen que lo tengas que hacer antes de 24 horas, te hacen promesas, regalos, dinero, por poco esfuerzo o por ninguno. Dicen que estás esperando un paquete y que no lo vas a poder recibir si no haces esto o lo otro. Bueno, pues eso es una señal de que te están intentando colar. Y analizar el contenido, ¿vale? También si hay ficheros anexados. Eso, si no estás esperando nada, pues nuevamente cada vez hay menos ficheros anexados, ¿vale? Que te se envíen. Sino que, bueno, tú ya se envían enlaces que sean confiables para poder descargarte cosas, pero no ficheros anexados. Se inicia con un saludo raro, querido cliente, lo típico, hola, no sé qué, buenos días, sin más, sin dirigirse a ti de una forma más o menos razonable. Hay erratas, errores gramaticales, lenguaje extraño, no es un lenguaje normal, pues eso también se tiene que ver, ¿vale? La URL del remitente, la dirección web del remitente que se ve no es la real, o sea, te ponen
pues www.repsol.com. Pues no, luego vas por encima y es una rara. No es Repsol, no es Mercadona, es otra, ¿vale? Pues eso también se puede ver. Contiene el logo que esté a lo mejor distorsionado, lo han falsificado el logo, etcétera. Hay que también fijarse en eso. Entonces, si después de todo esto tienes sospechas de que es un fraude, de que es un phishing, de que es un mail que no es real, que es de alguien que se ha suplantado la identidad de otro, pues lo que tienes que hacer es notificarlo. ¿Vale? En las empresas, en el cliente de correo electrónico suele haber, en muchos casos, un botoncito de phish. Entonces le das ahí y lo reportas al servicio de seguridad de la empresa. Si no es un correo corporativo, es un correo de un proveedor de servicios, Gmail también lo tiene, esa posibilidad, pues lo reportas. ¿Vale? Eso es útil para alertar a otras personas sobre el intento de phishing, ¿vale? Y finalmente, pues eliminarlo de tu inbox, pero eso siempre al final, ¿vale? No entrar, no hacer nada, sino simplemente analizar, notificar si es sospechoso y definitivamente eliminarlo, ¿vale? ¿Qué es el ransomware? Pues el ransomware es un software malicioso, es un virus, ¿vale? Que secuestra información, o sea, impide el acceso a la información, la cifra, solicita un rescate, ¿vale? El ataque lo que provoca es, pues efectivamente, el bloqueo de la actividad, el bloqueo del acceso a la información, la interrupción de la actividad. Y claro, daños colaterales como pues que sean, pues evidentemente, si un hospital se queda paralizado, se va a saber al minuto. Los daños reputacionales del hospital o de la empresa son de difícil reparación, ¿vale? Aparte de las pérdidas económicas que supone la interrupción de las actividades, lógicamente. Bien, está claro, ¿vale? Y eso sin pagar el rescate, porque realmente lo que no hay que hacer es pagar el rescate, aunque sea lo más tentador. Porque primero, estás pagando a unos delincuentes que no sabes si no te asegura que te vayan a devolver la información y que te vayan a restaurar el servicio. Y segundo, que alientas a que si haces eso, pues se crezcan y lo hagan más. O sea, evidentemente no se debería hacer nunca, pagar un rescate, ¿vale? Y ya digo, no solamente hace eso que acabo de decir, sino que además esos datos los vende al mejor postor. Los roba y los exfiltra. Y datos pueden ser datos lo más sensibles posibles, o que te puedas imaginar, ¿vale? Bueno, el ransomware se difunde a través de correo electrónico, de las webs dañinas, de navegadores vulnerables, de servicios que no son seguros, como de escritorio remoto, aquellos servicios que a veces pues, se pueden utilizar, pero que hay que utilizarlo con mucha atención, de escritorio remoto en el que toman, bueno, pues para poder arreglar algo, pues se pueden conectar a tu escritorio, bueno, pues esos son peligrosos. La ejecución de macros en documentos ofimáticos, las descargas de sitios fraudulentos, de software o de cualquier fichero, el uso de aplicaciones ilegales y el ataque por medio de otro malware. El CryptoLocker es uno de los ransomwares más famosos, ¿vale? Y bueno, lo que comentaba antes, nunca pagar y intentar descifrar la información. Para ello, bueno, pues hay uso de herramientas gratuitas facilitadas por empresas para intentar descifrar esa información que está cifrada. Incluso, bueno, hay empresas especializadas que puedes pagar y siempre será mejor pagar a una empresa especializada, que te cobrará bastante menos que aquel que te ha hecho la extorsión, ¿vale? Aunque es posible que no se puedan recuperar los datos. Cuando sí se puedan recuperar los datos es si has tenido una copia de backup segura en otra ubicación que no ha sido afectada por el ataque, ¿vale? Por eso es básico hacer copias de seguridad de forma segura, ¿vale? Eso es muy básico. Tanto para a nivel de una empresa como a nivel de un ciudadano o de una persona particular, ¿vale? Evitar el ransomware. Las principales medidas que hay que adoptar son, bueno, pues tener todas las versiones actualizadas de los navegadores y de las aplicaciones, realizar copias de seguridad de tus datos, lo acabo de decir, mantener el sistema operativo actualizado con los últimos parches, también el antivirus igual, utilizar filtros de correo electrónico no deseado para ayudar a bloquear correos electrónicos maliciosos, disponer de aplicaciones anti-spam en el correo, en caso de infección desconectar el cable de red para que no se propague con el resto de los equipos que están en red, utilizar contraseñas fuertes y autenticación de 2 factores, ahora lo veremos, limitar los privilegios de acceso del usuario, eso es a nivel corporativo. Es lógico que
que como un nivel de prevención para que no se expanda, digamos, los ataques, si alguien roba tus credenciales y accede a los sistemas, cuanto más limitados estén los privilegios de cada usuario, cuanto menos información accedas, cuanto menos funciones de las aplicaciones puedas utilizar, mejor, ¿vale? Porque, bueno, el daño será menor. Eso es una regla fantástica, vamos, imprescindible de cualquier administrador, de cualquier responsable de un sistema informático que da acceso a usuarios, darles el mínimo privilegio, ¿vale? Para que, bueno, pues la limitación y los daños en caso de que haya algún tipo de ataque sea el mínimo posible. El tema de las contraseñas. Bueno, el tema de las contraseñas hasta hace poco era lo único que había y por tanto, bueno, pues con tener una contraseña robusta ya estaba, ya era suficiente, ¿no? Ahora las contraseñas robustas no es suficiente porque se pueden adivinar. Cada vez los delincuentes, los ciberdelincuentes, con los algoritmos que utilizan, pueden adivinar una contraseña con mayor rapidez. Y por tanto, pues bueno, si el sistema está basado solamente en contraseña, pues, y es crítico o es importante, pues hay que tener muy claro que la longitud y la combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, que muchas veces ya te lo obligan, pues es fundamental. Y a partir de 10, 11, 12 caracteres, no menos, y siempre poniendo mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y, bueno, intentar no poner un nombre de una ciudad y solamente cambiar una vocal por un número y poner un punto detrás y ya está, y una mayúscula. Bueno, no es recomendable, porque eso ya se lo saben. Por lo tanto, hay que hacerlo una combinación más compleja. Entonces te dirás, bueno, pues ¿cómo me voy a acordar, no? Pues primero, no hay que apuntárselo en ningún sitio y no te hace falta tampoco, te la aprendas de memoria, porque ahora ya hay herramientas como gestores de contraseña, password vaults, que se llama en inglés, que te permite guardar. Son herramientas que también están en INCIBE, también te las puedes descargar y también pueden gestionar tus contraseñas de forma segura sin que tengas que acordarte de todas ellas, ¿vale? Está centralizado con una clave muy potente para que no puedan, claro, porque si accedes a ese contenedor de contraseñas, pues evidentemente ahí lo tienes todo, pero una vez tienes eso muy protegido, pues bueno, eso ya lo puedes utilizar sin que te tengas que acordar cada vez de cada contraseña en cada sistema para acceder, ¿vale? Eh, pero aún así, y eso lo estáis viendo cada vez más en cualquier tipo de acceso en los bancos, en cualquier sitio que se utiliza un segundo factor un doble factor de autenticación, ¿vale? Ya no solamente la contraseña, sino algo más, algo que tienes, como puede ser una tarjeta con un certificado o una segunda contraseña que te envían y que cada vez es diferente, cada acceso es diferente y que te envían al móvil o que te envían accediendo a tu aplicación de banca electrónica o a lo que sea. Esa doble combinación hace que realmente la seguridad se incremente exponencialmente, ¿vale? Y que no se dependa solamente de una contraseña que no cambia, ¿vale? Sí, te la hacen cambiar pero bueno, no te la hacen cambiar. Ahora, es decir, no, es una contraseña que con tiempo se puede adivinar. Por tanto, es muy importante este segundo factor de autenticación, sobre todo en aquellos sistemas o aquellas aplicaciones que son críticas, ¿vale? Por tanto, importante también no utilizar la misma contraseña en diferentes cuentas, intentar utilizar para diferentes cuentas contraseñas distintas, por el simple hecho de que si te la adivinan, pues puedan entrar en todo. Eso es bastante normal, ¿no? O sea, si utilizas una para cada cosa, pues si te la craquean, pues solo podrán acceder a un sitio, no a todos. Y sobre todo, pues no combinarlas o sea, no utilizarlas del ámbito personal con el ámbito profesional. Evidentemente no almacenarla de forma insegura, sino con esos gestores de contraseñas. No reutilizar la misma contraseña en varias cuentas, ya lo hemos dicho, y bueno, pues utilizar realmente contraseñas robustas. La navegación segura, yo creo que esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Básicamente, pues acceder a sitios de confianza, navegador actualizado, descargar programas de sitios oficiales, evitar ventanas emergentes configurando el navegador, utilizar un usuario sin permisos de administrador, ¿vale? Para navegar por Internet, borrar los cookies, los ficheros temporales del historial, utilizar el HTTPS,
frente al HTTP, ¿vale? O sea, solamente esas páginas que tengan el cifrado cuando te comunicas con ellas, ¿vale? Y emplear máquinas virtuales. Bueno, eso sería más a nivel empresarial. Si tienes máquinas virtuales, toda la seguridad la delegas de forma centralizada los responsables de seguridad, y ahí ya esos navegadores ya estarán bien configurados. No dependerá de ti, porque tú solamente es una pantalla que accede a un navegador. El navegador no lo tienes tú. Por lo tanto, ese navegador, si utilizas máquinas virtuales, ese navegador que está en los servidores ya está configurado de forma segura, ¿vale? No dependería de la persona. El correo electrónico. Pues bueno, también yo creo que lo hemos ido comentando, pero no está de más volverlo a repetir. No abrir enlaces ni descargar ficheros procedentes de correos que presente cualquier indicio o patrón fuera de lo habitual. Vamos, que sea un phishing. No confiar únicamente en el nombre del remitente. El usuario debe comprobar que el dominio del correo es de confianza, o sea, la empresa o lo que viene detrás del arroba. No habilitar las macros de los documentos ofimáticos, ¿vale? Incluso si el propio fichero lo solicita. No hacer clic en ningún enlace que solicite ningún tipo de datos. Evitar hacer clic directamente sobre un enlace. Utilizar contraseñas robustas para el acceso al correo electrónico, como para el acceso a tu móvil, como para el acceso a una aplicación, como para el acceso a cualquier sitio, ¿vale? O una red social, etcétera, etcétera. Cifrar los mensajes de correos que contengan información sensible y tener siempre actualizado el sistema operativo, las aplicaciones ofimáticas y el navegador. En redes sociales. Bueno, pues las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque allí, bueno, pues es una fuente de fuga de información increíble. Hay que configurar bien la privacidad, hay que mejorar, digamos, la configuración de seguridad, hay que reflexionar sobre lo que se publica, hay que emplear un seudónimo en la medida de lo posible, pensar que la información que está en tu cuenta en las redes sociales es permanente. Cuidado con lo que se pone, no dar datos personales. O sea, hay otros sitios donde se pueden dar datos personales, no en una red social, es que ya por pura lógica, ¿no? Escoger cuidadosamente a nuestros amigos, evitar revelar direcciones de correo de los amigos, no permitir que los servicios de las redes sociales examinen la libreta de direcciones porque pueden captar ahí información, prestar atención a los servicios basados en la localización, solamente si es necesario que te puedan localizar, ¿vale? Precaución con los enlaces, evitar hacer vínculos o en los enlaces de procedencia dudosa, revisar siempre la información publicada, ¿vale? No dar casi nada de información o nada. Y bueno, pues y lo aseguran las contraseñas, como hemos comentado antes, en el correo electrónico y en cualquier otro entorno. ¿Vale? En dispositivos móviles, pues más de lo mismo, ¿vale? Básicamente también bloquearlo el terminal utilizando una password robusta o identificación facial o todos los métodos para que pues, si se te roban el móvil no lo puedan acceder. Deshabilitar las conexiones inalámbricas cuando no sean necesarias, absolutamente necesarias, porque también pueden ser un foco de infección. Mantener el software, como hemos dicho en los navegadores, el software del dispositivo actualizado con las últimas versiones. No recordar la contraseña, o sea, la función de recordar contraseña, no utilizarla. Ignorar y borrar mensajes de origen desconocidos que te inviten a descargar contenidos. Descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, en ningún caso descargar software de sitios poco fiables. Y añadiría una cosa, que bueno, que eso sería más que no solamente para los móviles, sino que trabajamos desde redes públicas, pues no hacer transacciones, no hacer pagos, no hacer actividades en las que estés dando datos personales o datos de tarjetas o datos importantes en redes públicas, ¿vale? Porque bueno, pues las redes públicas no son seguras y bueno, pues lo tienes que utilizar desde las redes que sean seguras y utilizando pues sistemas de VPN que cifren la información. También los VPNs, hay herramientas de VPN en INCIBE que te puedes descargar y puedes utilizar para el uso de los ciudadanos, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante. Aquí no me voy a detener, ya lo hemos estado viendo. El CCN es el Centro Criptográfico Nacional, es un organismo público que da servicio a las administraciones públicas, ¿vale? Tanto a nivel de recursos, herramientas, políticas, procedimientos para segurizar los sistemas operativos, para todo tipo de guías.
Y luego también es un CSIRT, un centro digamos, un SOC, un centro de operaciones de seguridad, que lo que hace es, bueno, pues proteger también a aquellas empresas, aquellos organismos oficiales que tengan este servicio a través de la detección de amenazas. Y bueno, están al día de todas las últimas amenazas que hay y los ataques, y por tanto, bueno, pues protegen en la medida de lo posible o detectan ataques que se puedan producir en las administraciones públicas si estás conectados a este centro, ¿vale? Y bueno, pues todos estos dispositivos tienen unas ondas, están conectados a este centro y tal. Bueno, la cuestión es que ha establecido una clasificación de incidentes y por tanto, bueno, son muchos de los que hemos estado comentando y son incidentes de seguridad que pueden ocurrir, ¿vale? Obtención de información, malware, explotaciones, intentos de intrusión, disponibilidad, fallos de disponibilidad, lo que hemos hablado antes del DDoS, que denegan el servicio, compromiso de la información, acceso no autorizado, fraude, bueno. Y por último, ya casi estamos acabando, los incidentes más comunes. Bueno, pues si tienes un incidente de seguridad, lo hemos comentado antes, bueno, el sector público, tanto para los ciudadanos como para las empresas, tiene a disposición pues, organismos de referencia, ¿vale? Lo que he comentado del CCN, el INCIBE para la ciudadanía y el sector privado, también tiene una oficina de seguridad del internauta, que da servicio pues, a los ciudadanos. Y luego, bueno, otras que son más para infraestructuras críticas, el CNPIC o para la Defensa Nacional, esta red. Y como he comentado antes, creo que ya lo he comentado, la Agencia Española de Protección de Datos, que da servicio tanto a los responsables, a los que tienen propiedad a los que son responsables de los datos personales, como de los ciudadanos que son los dueños de esos datos. Y nada, finalmente, pues más de lo mismo, pero no dejan de ser los 10 principios básicos, ¿no? La cultura, la concienciación del ciudadano. Al final, como hemos visto, el phishing es el 60% de los ataques. El phishing es algo que nos incumbe a todos y, por tanto, es el origen de la multitud de ataques a las empresas también. Por tanto, debe ser uno de los pilares la concienciación, ¿no? Eh, y hay que invertir más en eso y a lo mejor menos en otras cosas, ¿no? No abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que sea sospechoso, utilizar software de seguridad, herramientas antivirus, cortafuegos, herramientas de borrado seguro. Eso es imprescindible. Limitar la superficie de exposición, ¿vale? Hay que determinar qué aplicaciones y servicios son necesarios y fiables, cifrar la información sensible, utilizar contraseñas adaptadas a la funcionalidad, siendo conscientes de que la doble autenticación ya es una necesidad. El borrado seguro de la información cuando ya no es necesario, la eliminación segura, no solamente borrar así como así, sino eliminar seguro. Realizar copias de seguridad periódicas, ¿vale? Bien. Mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo y revisar regularmente la configuración de seguridad, los permisos, las opciones de seguridad, etc. ¿Vale? Bien, esto sería un poco lo que teníamos preparados para esta sesión. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión, algo que queráis comentarnos, alguna duda. Como veáis, es el momento ahora. Enrique, no sé si ha habido alguna pregunta. En el chat no tenemos ninguna pregunta por parte de la audiencia. Vale. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí, digamos, la presentación. Muchas gracias, de verdad, por la asistencia. Esperemos que haya sido útil, que haya despejado algunas dudas, que, bueno, pues que ayudemos entre todos a protegernos más entre todos, ¿vale? De aquellos que nos quieren hacer daño en este ámbito, que son muchos y poderosos, y por tanto tenemos que esforzarnos todos en protegernos, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Adiós.